En este preciso instante, hay un 72% de probabilidad de que estés comiendo insectos sin saberlo. La industria alimentaria los esconde bajo nombres científicos en tu comida. Hola, ¿qué tal? En este preciso instante, existe una probabilidad del 72% de que en tu despensa tengas alimentos que contienen insectos. Y no como una contaminación accidental, sino como ingredientes deliberados. Las grandes corporaciones que te los venden cuentan con una cosa, que no leas más allá de la tercera línea de la lista de ingredientes. ¿Ves esto? Acheta domesticus. Suena a término médico, científico e incluso parece seguro. En realidad, es polvo de grillo. Y el tenebrio molitor no es más que larvas del gusano de la harina, molidas para crear un suplemento proteico que ya encuentras en el pan, la pasta y las barritas de proteínas de cualquier Aldi o Lidl en España. La semana pasada compré 12 productos y les di la vuelta a todos. 4 de ellos contenían insectos. Has oído bien, 4. Y solo pude saberlo porque dediqué 2 horas a aprenderme los códigos que la industria alimentaria no quiere que reconozcas. No es que lo oculten, porque legalmente no pueden, pero desde luego no lo anuncian a bombo y platillo. Usan nombres en latín y códigos específicos, contando con que vas con prisa, estás cansado y solo intentas dar de comer a tu familia. Así que, en los próximos 3 minutos, vamos a hacer algo al respecto. Voy a guiarte a través de cada código que significa insectos. Te mostraré los productos y te enseñaré a identificar el patrón para que nunca más vuelvas a comprarlo por error, porque una vez que lo veas, ya no podrás ignorarlo. Quédate conmigo, porque esto se va a poner peor antes de mejorar. Imagina que estamos en el año 2026, el periodo de transición ha terminado y la invasión de insectos en los supermercados de España ha llegado a su punto más alto. Mientras Aldi y Lidl te hablan de sostenibilidad e innovación, la cruda realidad es que todo se reduce a beneficios económicos. Las costosas proteínas tradicionales se están sustituyendo por harina barata de insectos, oculta bajo nombres como Acheta domesticus y Alphitobius diaperinus. 4 especies concretas han invadido nuestra cadena alimentaria, cada una aprobada por normativas específicas de la Unión Europea. Cada una de ellas se esconde tras una terminología científica en latín que aparenta seriedad académica, pero que en realidad se refiere a grillos, gusanos y escarabajos. El grillo doméstico figura como Acheta domesticus, el gusano de la harina como Tenebrio molitor, la langosta migratoria como Locusta migratoria y el escarabajo del estiércol como Alphitobius diaperinus. No te suena especialmente apetecible, ¿verdad? Pues claro que no. Y es precisamente por eso que la industria utiliza este camuflaje en latín. Tienes que ver estos nombres como lo que son: una máscara de rigor académico. Si una corporación escribiera grillo doméstico en el envase, no lo comprarías. Lo dejarías en la estantería sin pensarlo. Pero cuando Acheta domesticus aparece en la etiqueta con letra minúscula, entre la maltodextrina y los aromas naturales, parece algo científico, casi como un suplemento vitamínico o un compuesto mineral. Es un filtro psicológico totalmente deliberado. La Unión Europea ha aprobado estas 4 especies mediante regulaciones muy específicas. El tenebrio molitor obtuvo la autorización en junio de 2021. La locusta migratoria fue aprobada en noviembre de 2021 y el Acheta domesticus le siguió en febrero de 2022. Finalmente, el Alphitobius diaperinus recibió la luz verde en enero de 2023. Es muy importante que te fijes en estas autorizaciones, porque son completamente oficiales. Presta especial atención a frases como polvo de Acheta domesticus parcialmente desgrasado. Ese es el eufemismo corporativo para decir grillos molidos en tu pasta. De acuerdo con las regulaciones de la Unión Europea, estos insectos pueden aparecer legalmente en el pan, las galletas saladas, las barritas de cereales, los bizcochos, la pizza, la pasta, los productos cárnicos, las sopas, los snacks, las bebidas tipo cerveza, el chocolate y los sustitutos de la carne. La lista no para de crecer y los cambios son completamente legales. Pero, ¿por qué la industria se ha metido en esto? La respuesta es sencilla: el dinero. La harina de insectos, que para el año 2026 será un material de relleno increíblemente barato. Sí,
Sobre el papel tiene un alto valor nutritivo, pero el verdadero beneficio para los fabricantes es la reducción de costes. Les permite reducir el uso de materias primas más caras, como la harina de trigo de alta calidad, los huevos de primera o los concentrados de proteínas importados. Tú pagas el mismo precio al pasar por caja en Mercadona o Carrefour, pero en tu bollo o en tu paquete de pasta, la receta ha sido silenciosamente optimizada para aumentar el margen de beneficio. Un antiguo jefe de producción de una de las mayores panificadoras industriales del país desveló esta estrategia. La harina de insectos es el agente de volumen perfecto. Retiene la humedad de manera eficaz y aumenta el contenido de proteínas en la etiqueta nutricional sin necesidad de usar costosos aislados de soja o derivados de la leche en polvo. Así que estamos ante un modelo industrial de recorte de gastos vendido como una innovación sostenible. Los márgenes de beneficio son muy significativos. Un kilogramo de polvo de grillo cuesta aproximadamente un 60% menos que una cantidad equivalente de proteína de origen lácteo o de fuentes vegetales de alta calidad. Ahora multiplica eso por los millones de productos que pasan cada semana por las cajas de Mercadona, Lidl, Aldi y Carrefour. El ahorro es astronómico. Ingredientes ocultos que llevas comiendo décadas. Pero los nombres en latín y las nuevas harinas de insectos son solo la punta del iceberg. Hay ingredientes a base de insectos que llevamos consumiendo desde hace décadas. Sustancias obtenidas de la cochinilla, en concreto de la cochinilla del carmín. El E120, también conocido como carmín o extracto de cochinilla, aparece en casi todo lo que necesite tener un apetitoso color rojo. Lo encontrarás en yogures de fresa, caramelos de frutas, bebidas rosas y coberturas para postres. Pero detrás de este colorante de nombre inocente se esconde una fosa común de insectos. La cochinilla se produce básicamente a partir de los cuerpos de estos animales. Para producir tan solo 1 kilogramo de este tinte rojo, los trabajadores deben aplastar aproximadamente a 150.000 hembras de cochinilla de la especie Dactylopius coccus, que viven en los cactus de Perú y México. Los insectos se recolectan, se matan sometiéndolos a altas temperaturas, se secan y luego se muelen hasta convertirlos en un polvo fino. A continuación, el colorante rojo se extrae utilizando agua combinada con soluciones de amoníaco o carbonato de sodio. El preparado en polvo para pudding con sabor a frambuesa de Dr. Oetker que encuentras en las estanterías de Mercadona, Lidl y Aldi contiene cochinilla E120. Son cuerpos de insectos triturados solo para que tu postre tenga el tono de rojo adecuado. Pero la situación es todavía más absurda. El E904, la goma laca. Se trata de un barniz biológico, una sustancia de glaseado que se pulveriza directamente sobre la superficie de los alimentos. Imagina que le das una capa de cera a tus muebles de madera para que brillen. Pues la industria alimentaria hace exactamente lo mismo con tus manzanas, tu chocolate y tus chucherías. Pero este barniz no es sintético. Es la secreción de un insecto, el Kerria laca, que vive en los árboles de la India y Tailandia. Estos insectos segregan una sustancia resinosa y pegajosa que se endurece en las ramas. Esta resina se raspa de la corteza, se procesa para convertirla en goma laca y con ella se rocían frutas y dulces para darles ese brillo tan atractivo. Para producir 1 kilo de goma laca se necesita recolectar las secreciones de entre 50.000 y 300.000 de estos insectos. Cuando muerdes esa manzana reluciente del Lidl, estás comiendo, literalmente, la secreción de un insecto. El riesgo médico real es la quitina y las reacciones alérgicas que provoca. Una cosa es el asco, pero para tu cuerpo el problema es mucho más serio. En el año 2026 ya no hablaremos solo de un rechazo estético. Con la introducción masiva de la harina de insectos en el pan de cada día, en la pasta y en los productos proteicos llega una nueva amenaza médica para los consumidores españoles. Esa amenaza es la quitina. La quitina es la sustancia de la que están hechos los exoesqueletos de los insectos, su duro caparazón exterior. Piensa en la quitina como si fueran cáscaras de gambas molidas y convertidas en polvo. Para la mayoría de la gente sin alergias, atraviesa el sistema digestivo como una fibra difícil de digerir.
Puede ser incómodo, pero no es inmediatamente peligroso. Pero para los alérgicos, la quitina es una guerra química. Si tienes alergia a los crustáceos como las gambas, los cangrejos o las langostas, o si reaccionas a los ácaros del polvo, tu sistema inmunitario es incapaz de distinguir las proteínas de los insectos de las de un invasor peligroso. Las estructuras de sus proteínas son sorprendentemente similares. El sistema de defensa de tu cuerpo ve el polvo de saltamontes en tu pan del Aldi exactamente igual que ve la proteína de una gamba y desencadena una respuesta alérgica en toda regla. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria confirma que las proteínas de los insectos provocan graves reacciones cruzadas en personas con alergias preexistentes. Un estudio exhaustivo publicado en 2023, con más de 2.000 participantes, reveló que el 17% de las personas con alergia documentada a los crustáceos o a los ácaros del polvo reaccionaron específicamente a las proteínas de saltamontes y del gusano de la harina. Eso es casi 1 de cada 5 personas que sufren de alergias. Para estas personas, comer pan con harina de insectos puede provocar un shock anafiláctico, con síntomas como urticaria, picor, hinchazón de la cara, tos, dificultad para respirar, dolor de estómago y vómitos. En los casos más extremos, esta reacción puede ser mortal. Por ley, cualquier producto que contenga insectos comestibles debe llevar ahora una advertencia especial de la Unión Europea sobre reacciones alérgicas para personas con alergia a los crustáceos, moluscos o ácaros del polvo. Pero aquí viene el detalle crucial. El tratamiento térmico, como el horneado, no elimina su potencial alergénico. Las estructuras proteicas permanecen intactas incluso a altas temperaturas. Por tanto, ese pan recién horneado de Mercadona sigue conllevando el mismo riesgo de alergia. ¿Y dónde se esconden los insectos en tu supermercado? La amenaza es real, pero ¿dónde acecha exactamente? Aquí tienes los 2 lugares principales que debes evitar a toda costa. La primera categoría, barritas de proteínas y snacks de fitness. Aquí, el polvo de Acheta domesticus se promociona a menudo como una fuente de proteína sostenible. De hecho, ya se venden barritas de proteínas que contienen harina de grillo en tiendas como Carrefour por entre 2 y 4 euros la unidad. Los envases utilizan diseños en tonos verdes y eslóganes sobre sostenibilidad, pero a menudo estás pagando un precio muy elevado por una materia prima que a los fabricantes no les cuesta casi nada. La segunda categoría, pan. Mezclas para hornear y pasta. Es aquí donde los insectos se convierten en un mero relleno barato. Cadenas como Mercadona y Lidl introdujeron productos de panadería con aditivos de insectos en ubicaciones seleccionadas por toda España a finales de 2023. Presta especial atención a la frase polvo parcialmente desgrasado en las listas de ingredientes. Este es el código de la industria para referirse a larvas de escarabajo procesadas industrialmente o polvo de grillo en tu pan de cada día. Las palabras parcialmente desgrasado están diseñadas para sonar técnicas e inofensivas, cuando en realidad significan que se ha eliminado parte de la grasa de los insectos triturados antes de añadirlos a tus alimentos. La industria alimentaria cuenta con que estarás demasiado cansado después del trabajo, demasiado apurado en la caja, demasiado abrumado por los nombres técnicos y en latín de los ingredientes como para leer la parte de atrás del paquete. Han creado este sistema basándose en el agotamiento del consumidor y en la sobrecarga de información. Pero ahora tú tienes el conocimiento, y el conocimiento es poder. Aquí tienes tu plan de batalla de 3 pasos para una compra libre de insectos. Paso 1. El bloqueo científico. Cuando veas en la lista de ingredientes Acheta, Tenebrio, Locusta o Alphitobius, deja el producto en la estantería. Estos nombres latinos aparecen en letra pequeña, a menudo ocultos entre otros muchos ingredientes. Aprende a buscar estas 4 palabras y a descartarlas de inmediato. Paso 2. La regla de oro vegana. Para una seguridad total, compra productos con sello vegano. La certificación vegana actúa como un guardián biológico. Bloquea cualquier cosa que provenga de un animal y los insectos se clasifican como animales.
Esto elimina automáticamente el E120, que son cochinillas trituradas, y el E904, que son secreciones del insecto de la laca. Paso 3. Presta atención a las advertencias de alérgenos. Si en el envase pone «puede contener crustáceos», pero no hay marisco en la lista de ingredientes, esto a menudo indica la presencia de quitina, procedente de ingredientes a base de insectos. Ahora el poder está en tus manos. El Ministerio de Agricultura español ha preparado un borrador de reglamento para introducir un etiquetado gráfico obligatorio en los productos que contengan insectos, con un icono claro de un insecto. El reglamento se encuentra actualmente en fase de revisión. Según un estudio de la OOCU de finales de 2024, aproximadamente el 76% de los consumidores españoles no desea consumir productos con insectos o con ingredientes derivados de ellos. No estás solo. Formas parte de la mayoría consciente que se niega a ser un conejillo de indias para los experimentos de ahorro corporativos disfrazados de innovación ecológica. La industria ha construido todo este sistema sobre tu ignorancia, contando con tu desconocimiento. Contaban con que los nombres en latín te confundirían por completo. Dieron por hecho que nunca ibas a relacionar el código E120 con insectos machacados. Se arriesgaron, apostando a que el marketing de la sostenibilidad pesaría más que tu instinto de saber con qué alimentas a tu familia. Pero ahora las tornas han cambiado y puedes leer sus códigos. Ahora